Bendiciones. Continuamos en esta jornada profundizando en el conocimiento de estas verdades fundamentales. Metanoia, cambio de dirección, un giro a 180 grados. Estas tres cosas que acabo de nombrar apuntan a una palabra, y esa palabra es el arrepentimiento. En el día de hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento y por qué es tan crucial para nosotros entenderla y aplicarla. A continuación, la clase titulada El arrepentimiento. Que el Señor te bendiga. Bueno, la clase de hoy se titula El arrepentimiento y pienso que esto es una de las grandes claves que tenemos nosotros como cristianos. Sin arrepentimiento no hay crecimiento espiritual. Sin arrepentimiento no hay un cambio de vida. Y vamos a ver hoy la importancia del arrepentimiento. Va a ser una clase un poquito larga, pero vamos a ir de una vez al grano con la información que tenemos. Es bastante, así que presten atención, tomen nota que va a ser de gran edificación para sus vidas, para todos los que nos están escuchando. Amén. Y así nosotros podemos continuar con el día de hoy. Entonces, el versículo clave que tenemos para el día de hoy, que me gustaría que todos se lo aprendieran de memoria, está en Hechos capítulo 3, versículo 19. En Hechos capítulo 3, versículo 19, lo que vemos nosotros es un discurso, casi el sermón final de Pedro cuando él está hablando con las personas que están alrededor de él. Y aquí, para terminar el sermón, mire lo que dice Pedro. Él dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Eso está otra vez en Hechos capítulo 3, versículo 19. Entonces, para dar un entendimiento a la primera pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Tenemos que ver de dónde surgió el entendimiento del arrepentimiento. Bueno, número uno, eso fue la primera palabra que fue predicada de Jesús y de Juan el Bautista. Nosotros lo vemos eso en el libro de Marcos y lo vemos también en el libro de Mateo. ¿Ok? Pero sí quiero hablar sobre lo que quiere decir el arrepentimiento. Esto que había dicho San Agustín, que él tenía como un pequeño debate con Pelagio hace algún tiempo atrás, y de ahí comenzó lo que es el entendimiento preciso sobre el entendimiento. Y hace siglos San Agustín generó una controversia bien sencilla con una oración bien simple. O bueno, una controversia grande con una oración bien sencilla, una oración simple. Y en su oración, lo que San Agustín había dicho era lo siguiente: concédeme lo que mandas y ordena lo que quieres. Él está hablando al Señor. Concédeme lo que mandas y ordena lo que quieras. Pero Pelagio, que era un famoso contristante teólogo de Agustín, no estaba contento y reaccionó de una forma bastante negativa. Y en el argumento que levantó a Pelagio fue lo siguiente. Él argumentó que si Dios manda algo, la razón, o sea, la razón y la lógica de cada uno de nosotros indicaría que somos capaces, sin ayuda de Dios, de hacerlo. Pero hemos entendido que cada uno de nosotros nace que muerto espiritualmente. No tenemos esa capacidad de hacer lo que Dios manda. ¿Ok? Entonces, pero Agustín, claro, reconoció lo que Pelagio se negaba a admitir. ¿Y qué era lo que Pelagio se negaba a admitir? Que nosotros somos criaturas caídas y que desde la caída somos moralmente incapaces de hacer todo lo que Dios manda. No podemos. Por ejemplo, la caída afecta todas nuestras capacidades de hacer el bien. La palabra de Dios es claro cuando dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque en aquellos tiempos estaban ustedes muertos en sus delitos y pecados. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Ya están cogiendo la idea. No hay justo ni aun uno. Estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y encima de eso, también estamos muertos en nuestros delitos y nuestro pecado. Ahora, cuando nosotros comparamos nuestra moralidad y nuestra justicia y vemos el estándar de Dios, ¿qué es lo que Dios manda? Por ejemplo, Dios manda que nosotros tengamos una obediencia perfecta, pero aquí nadie es perfecto. Dios manda que seamos santos como Él es santo. Él claramente lo dice,
sé santo como yo soy santo, pero ninguno de nosotros podemos alcanzar ese nivel de santidad. ¿Ok? Como criaturas caídas, carecemos del poder moral para la santidad y también para la perfección. Y la Biblia dice que estamos bajo el poder del pecado, como hablamos en la clase del pecado, que estamos bajo ese poder del pecado, y no solo sobre ese poder del pecado, pero también bajo el juicio de la ley. Para nosotros poder ser salvos a nivel de la ley, tenemos que llevar la ley a su perfección. Si uno rompe una ley, ya eres imperfecto y pecaste, erraste. Póngaselo así de esa manera para que tengan un entendimiento de cómo que trabaja la ley. Vamos a decir los 10 mandamientos, que es el código moral de Dios para la humanidad. Eso es lo que es los 10 mandamientos, el código moral de Dios para la humanidad. Son 10, ¿verdad? Ahora imagínense que usted está agarrándose de una cadena que tiene 10 eslabones. ¿Ok? Y en esa cadena que usted está agarrando, esa cadena lo está sosteniendo usted de una montaña para que usted no se caiga a un precipicio. Usted se está aguantando. Tiene 10 eslabones. ¿Cuántos eslabones se tienen que romper para que usted se caiga? Uno. Un eslabón se cae, ya usted. Es la misma forma con la ley. Si uno rompe una ley de los 10 o un solo mandamiento, ya estamos bajo el juicio de Dios. No podemos llevarlo a la perfección. ¿Ok? Y uno de los grandes temas del Nuevo Testamento es que Dios en su gracia nos permite cumplir sus mandamientos. ¿Y en dónde está la clave aquí? ¿En qué? En su gracia. Es en su gracia que Dios nos permite cumplir sus mandamientos. No estoy hablando ahora de los 10 mandamientos del código moral de Dios, sino que estoy hablando de todo lo que Él manda en su palabra. Todo lo que ha sido revelado a nosotros. Podemos llevarlo a cabo, es por su gracia, por ese don que Dios nos ha dado a nosotros, porque es un don de Dios. Ninguno de nosotros obtenemos la gracia y la misericordia de Dios por nuestras propias obras. No podemos, porque estamos muertos espiritualmente. Amén. Entonces, su mandato principal, que es el que nosotros vemos al inicio del Evangelio, es que nosotros somos llamados a arrepentirnos. Ese es un mandato específico de parte de Dios. ¿Ok? Y es principal. Y este fue el mensaje, como dije en el inicio, de Juan el Bautista y de Jesús, de que tenemos que arrepentirnos de nuestros mandamientos. Ahora, pregunta número 1. ¿Qué es el arrepentimiento? Para dar un poco de entendimiento sobre esto, voy a hablar sobre Shakespeare. ¿Cuánto le gustan Shakespeare? William Shakespeare, me encanta. Algunas historias. Macbeth. ¿Se acuerdan de Macbeth? ¿Qué pasó con Macbeth? Bueno, Macbeth tenía algo que le estaba pasando y ella era una persona considerada ambiciosa y astuta y ella era la esposa del protagonista de la obra, para aquellos que no recuerdan la historia. ¿Qué pasa con Macbeth? Ella se siente atormentada por la culpa de su participación en el asesinato de King Duncan, del rey Duncan, porque ella participó en el asesinato de eso. Y en una noche, mientras ella estaba sonámbula y caminando de noche, parece que eso que ella hizo la abrumaba, no la dejaba tranquila, y ella comenzó a recordar sus crímenes. Y angustiada, ella intenta lavarse las manos constantemente, mas sin embargo no hay jabón lo suficiente para quitar las manchas de su culpa. Y ella grita: fuera, maldita mancha, pero no puede quitar ninguna mancha. De la misma forma que nosotros, cuando pasamos por algo difícil, no hay nada que puede quitar las manchas que ha dado los errores de nuestra vida. No hay ningún jabón, no hay ningún despojo, no hay ningún té, no hay nada. Lo único que puede borrar esas manchas en nuestro corazón es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es eso. Y esta imagen de ser purificado es la esencia del concepto bíblico de lo que quiere decir arrepentimiento, simplemente en términos de perdón, pero también se trata de purificación. Nosotros somos corruptos, todos somos corruptos. Aquí no hay nadie bueno. El que diga que usted es bueno le está mintiendo a su cara. No hay nadie bueno, no hay nadie bueno en este mundo. Eso que dicen que hay gente buena allá afuera, eso no existe. Todos somos corruptos. Todos estábamos alejados de Dios.
Lo que somos nosotros, somos personas que pasamos de muerte a vida en Él, hemos sido redimidos en Él, hemos sido perdonados en Él y por su gracia y misericordia todavía seguimos adelante en Él. Porque fuera de Él somos nada. Somos corruptos. Exactamente, pecadores. ¿Pecamos todos los días? ¿Sí o no? Sí. Entonces el arrepentimiento se tiene que llevar ¿cómo? Constantemente. ¿El Señor te perdonó por todos tus pecados? Sí. Pero todavía tenemos que entender el concepto del arrepentimiento para entender por qué venimos a Él. No podemos caminar la vida pensando que solamente porque el sacrificio en la cruz fue universal para perdonar todos los pecados, lo anterior, lo presente y el futuro, que no vamos a seguir caminando sin el concepto de arrepentimiento diario. Tenemos que pedirle perdón al Señor porque constantemente estamos fallando. Y es por eso que tú y yo no podemos entrar al cielo porque constantemente estamos errando. Amén. Si somos corruptos, necesitamos purificación. También podemos sentirnos tentados a pensar que el arrepentimiento es como un complemento opcional de la fe. Podemos hasta pensar en eso, que bueno, yo creo en la fe, ahora eso es algo complementario que viene. Pero mire, la justificación no excluye el arrepentimiento y eso es lo que estaba diciendo anterior. Hemos sido justificados, y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Pero ahora porque hemos sido justificados, eso no cancela el proceso de santificación. Y el proceso de santificación incluye un arrepentimiento genuino en la persona. Y es ahí donde nosotros tenemos el crecimiento espiritual. Somos justificados en el momento que Cristo Jesús viene y habita en nuestros corazones en forma del Espíritu Santo. Hemos sido declarados que justos delante de Dios, pero luego inicia el proceso de santificación. Y es ahí donde nosotros vamos creciendo en Él y damos esos frutos dignos de arrepentimiento. Es ahí donde vamos creciendo y no debemos de ser la misma persona que antes, que somos las cuales que ahora. Tenemos que ser completamente diferentes, ir en ascenso. Ahora bien, quiero que entiendan todos. Déjame hacer una pregunta. ¿El cristianismo es lineal, sí o no? ¿Es lineal, sí o no? No, no lo es. El cristianismo no es lineal. El cristianismo es un sube y baja, sube y baja. Así Dios lo ha creado. En nuestras altas somos pecadores todavía. Y amén, porque el Señor nos cuida, nos sostiene a través. Y en nuestras bajas somos pecadores. Y amén, porque el Señor nos cuida, nos sostiene durante ese tiempo. Si el cristianismo fuera lineal, todos nosotros fuéramos unos super cristianos, porque si yo tuviera 20 años en el cristianismo y el otro tuviera 40, ya estuviera el otro más avanzado. Pero si tú tienes una conversación honesta con alguien que tiene cantidad de tiempo en el cristianismo, se darán cuenta de que ambos están, como dicen en los americanos, the same playing field, estamos en el mismo campo de juego. Todos estamos en la misma balanza cuando nos presentamos delante de Dios. Amén. Ahora, el arrepentimiento no es un concepto tangencial en la Biblia, más bien es central de la conversión y justificación de la persona. Es central. Sin arrepentimiento no hay nada. No lo hay. Es central. Es importante, de gran importancia. ¿Ok? Ahora, la palabra arrepentimiento, estamos todavía en este punto de qué es el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento proviene del griego metanoia. Y vamos a ver esa palabra metanoia, así se escribe, debe estar en sus hojas. Metanoia, así como se lee. Y el prefijo meta puede significar con o junto o después. Meta puede significar con, junto o después. Es un derivado del español en lo que nosotros conocemos la palabra hispana metafísica, metaphysics. Es un derivado de ahí. El estudio de la física es el estudio de ¿qué? De los elementos de la naturaleza, los cuales son visibles, algo físico. Ese es el estudio de la física. ¿Ok? La metafísica es un intento de trascender el ámbito del mundo físico hacia el ámbito trascendental. Entonces, cuando vemos algo físico, es algo que podemos tocar. Cuando le agregamos el prefijo meta, quiere decir algo que trasciende, que es más allá
de lo que nosotros podemos ver y tocar. Eso es lo que quiere decir la raíz meta o el prefijo meta. Ahora, la raíz noia de metanoia es la forma verbal del sustantivo que encontramos frecuentemente en la Biblia como nous. Esta palabra nous, N-O-U-S, nous, es de ahí donde viene la palabra conocimiento. Your knows. ¿Ok? De ahí que viene la palabra conocimiento de mente. ¿Ok? En sí, la palabra griega para mente es nous. ¿Ok? En su forma más simple, si entendemos lo que quiere decir metanoia, en su forma más simple, metanoia se refiere a una mente después, o como podríamos decir, una reflexión posterior. Y en el griego llegó a significar un cambio significativo de opinión. Así que en la Biblia, la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de opinión. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver más adelante que no se trata solamente de un juicio intelectual. Y eso es lo que hace la diferencia entre una persona que viene a Cristo genuinamente a través del Espíritu Santo y alguien que solamente cree por motivaciones intelectuales. Nadie viene a Cristo y tener una relación íntima con Dios por motivaciones intelectuales. Eso no existe. No puede ser. Nosotros venimos a Cristo porque tenemos una revelación, no por intelectualizar, no por lógica, sino por una revelación interna del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos revela nuestra condición de pecado, tenemos esa convicción y venimos a Él. ¿Ok? Es así que trabaja. Cuando tiene que ver con metanoia, se refiere al cambio de opinión respecto a la propia conducta. Implica la idea de arrepentirse, y arrepentirse de algo significa lamentar una acción específica. Implica no solo una evaluación intelectual, sino también una respuesta emocional o visceral. El sentimiento que más se asocia al arrepentimiento en las Escrituras es el remordimiento, pero el arrepentimiento y la tristeza por haber actuado de una cierta manera. Por lo tanto, el arrepentimiento implica lamentar una conducta anterior. Y puedo profundizar un poco más. La diferencia entre un arrepentimiento genuino y el remordimiento tiene que ver con la motivación por la cual se está llevando a cabo. Normalmente cuando yo tengo remordimiento por algo es porque está afectando mi ego, mi persona, quien yo soy. Porque acuérdense, todos nosotros somos seres egoístas, todos nosotros. Aquí nosotros vivimos para nosotros, para lo que yo quiero. Si no fuera por lo que hizo Cristo por nosotros, no hubiéramos tenido ese cambio de actitud o cambio de opinión, generalmente como dice la definición de metanoia. Porque ahora nosotros tenemos que servir a otros, estar ahí para otros. Es como la parábola de Jesús con el buen samaritano, en donde estaban ellos en camino, que había una persona que estaba herida, pasó un fariseo, no le hizo caso, pasó otro, no le hizo caso, pero vino ¿quién? Un buen samaritano, un samaritano que los judíos lo tenían aislado, no querían nada que ver con ellos, pero este samaritano sirvió a esta persona poniéndose a él a un lado, lo que él pensaba a un lado, lo que él sentía en su corazón como algo que era verdad, a un lado para ayudar a este judío que estaba en el camino. Y le sirvió. Pero lo que pasa es que nosotros, el 99.9%, más 100% de las veces, somos como los fariseos. No somos como el samaritano. Y la meta es llegar a ser como ese samaritano. Amén. El verdadero arrepentimiento es un regalo de Dios, mis hermanos. Es un regalo de Dios. No es algo que se obtiene por intelecto, no es algo que se compra en una botica, no es algo que alguien tiene que orar para que no. Es un regalo de Dios y se da cuando el Espíritu Santo nos revela el proceso de salvación que dio en la cruz, cuando nosotros vemos eso en el sacrificio. Y Jesús habla de esto en Juan capítulo 16, versículo 8 al 13, se lo dejo de tarea para que lo lean. Juan 16, versículo 8 al 13. ¿Y cuál es el proceso de salvación? Ustedes lo tienen en sus hojas. El proceso empieza o inicia con la elección, donde Dios no elige en su soberanía, Él elige a esa persona. ¿Y desde cuándo pasa eso? Desde antes de la fundación de todo, desde la eternidad, Dios pensó en esa persona, Él elige a esa persona, ¿ok? Luego está la redención en la cruz, que nosotros vimos eso en la clase de la cruz. Luego hay un llamado externo, o sea,
Está la elección. La redención de la cruz es suficiente para perdonar los pecados de todos a nivel universal. ¿Ok? De todos. Entonces hay un llamado externo. Acuérdense, cuando Jesús resucitó, Él nos dio a nosotros la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es predicar la palabra y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú le predicas a alguien la palabra y esa persona escucha el llamado externo, entonces viene lo que se llama un llamado interno, donde ahora el Espíritu Santo viene a esa persona que Dios eligió desde antes. Viene, mora en esa persona, y luego que viene ese Espíritu Santo, viene lo que conocemos nosotros, el don de fe. La fe es un regalo de Dios, es un don. ¿Ok? Tú y yo tenemos fe. Tenemos fe de que la luz roja se va a mantener roja y que la verde se va a mantener verde para cuando yo cruce no haya ningún problema, ¿verdad? Yo tengo fe de que los gobernadores que están llevando a cabo el país con su loquera puedan sostener lo que pueden tener. Hay fe que tenemos. La fe no es nada si no está asociado con algo, pero cuando tenemos que ver con las implicaciones de nuestra eternidad, esa fe, ese tipo de fe en Cristo Jesús no se obtiene al menos que sea el mismo Dios que te la da. Entonces, cuando Dios nos da la fe, es ahí donde nosotros podemos creer. ¿Ok? Romanos claramente lo dice, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No oír José, no oír el pastor, no oír a cualquier otra persona, es oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo es palabra de Dios. Cuando nosotros estamos predicando, va a haber algo que viene a tu corazón y eso hace rema, eso es palabra de Dios. Amén. Cuando leemos su palabra, es palabra de Dios. Amén. Y esa fe nos ayuda a nosotros a creer, y es ahí donde instantáneamente viene ese arrepentimiento y el nuevo nacimiento. Son cosas que van unidas al mismo tiempo. ¿Ok? Y luego viene la regeneración, que es el proceso de santificación, que eso lo vamos a ver más adelante. La regeneración viene con esos nuevos frutos. ¿Ok? Hemos sido justificados al mismo tiempo, hemos sido santificados y hemos sido glorificados. Vamos a ser glorificados ¿cuándo? Cuando estemos con Él en la gloria. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el arrepentimiento es aquel que nos vuelve a Dios, llevándonos de un extremo al otro. Es decir, que si antes vivíamos lejos de Dios, ahora no solo estamos cerca, sino que estamos dispuestos a hacer lo correcto, lo santo, lo íntegro, y a renunciar todo para seguir a Dios y darle gloria a su nombre. Antes estábamos lejos y antes en nuestros delitos y pecados y muertos en ellos también. Pero la cruz, acuérdense, acercó y reconcilió a la humanidad con Cristo Jesús. Amén. El arrepentimiento no es un evento aislado en nuestra vida, sino que es un estilo de vida que nos acompaña cada día en nuestro caminar con Cristo. Es algo que es constante. Yo como hijo de Dios necesito vivir en constante arrepentimiento y cuidar de mi contacto con Dios, no se afecte por ningún pecado. Entonces, el arrepentimiento es un don de Dios. Ahora, ¿qué hace el arrepentimiento de los creyentes? Bueno, si vamos a nosotros la palabra de Dios, hay un pasaje que es claro, que habla sobre ese proceso de arrepentimiento, y eso está en Lucas capítulo 15, que es el hijo pródigo. El hijo pródigo me da un entendimiento clave de lo que es ese arrepentimiento genuino, de cómo es que se lleva a cabo ese proceso en nosotros. Entonces, lo primero que hace el arrepentimiento es que nos da a nosotros una nueva mente. ¿Okay? Vamos a ir a Lucas capítulo 15, por favor. Vamos a leerlo juntos. Vamos a empezar en el versículo 17, porque entendemos muy bien la historia. Sabemos que había un hombre que tenía dos hijos, uno mayor, uno menor. El menor dice, dame lo que me pertenece porque quiero gastarlo todo. Le dio lo que él quería al hijo. El hijo fue y comenzó a gastar todo lo que tenía. Pero vamos a ir a Lucas 15, 17. ¿Quién lo tiene? Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y estoy yo muriéndome de hambre. Ahí está. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando lo gastó todo y no tenía nada, siendo judío, él fue a lo más bajo de los bajos. ¿Cómo yo lo sé? Porque él estaba trabajando con los cerdos. Y un cerdo era un animal inmundo, con las algarrobas. Y él hasta deseaba comer lo que comían los cerdos. Imagínense eso.
¿Ok? Y él estaba en eso. Y dice, me encanta como dice la Reina Valera, porque la Reina Valera dice, y volviendo en sí. Cuando tú miras el original de volviendo en sí, eso es como una persona que pierde el conocimiento y regresa. Y volviendo en sí. Volvió en sí el hombre. Y volviendo en sí dije, ay, si yo solamente regresara a la casa de mi padre. Número 1, el arrepentimiento hace que haya un cambio de mente. Número 2, nos hace tomar la decisión correcta. Versículo 18, vamos a leerlo. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre. El arrepentimiento es reconocer mi condición y decidir regresar al camino correcto. Por eso es que tenemos que pasar por ese proceso de, ¿qué? De salvación. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede tomar esa decisión. Se puede tener remordimiento y puede pedir perdón, por la motivación que será completamente diferente. Aquí, como ese hijo pródigo, también nosotros cuando nos arrepentimos y nos damos cuenta de algo, nuestra primera motivación es ir y decisión es ir de qué? Al Padre. Señor, perdóname. Es hablar con Dios. Amén. Ahora, sí, nos hace confesar sus pecados también. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, como leímos también anterior, dice, le diré a mi padre, he pecado contra Dios y contra ti. Entonces viene, hazme como uno de tus jornaleros. Está bien, no hay problema, Señor, pero la clave está, perdóname, Señor, porque yo he pecado contra ti y también he fallado con mis hermanos. He fallado con mi hermana, he fallado con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, con el jefe, con quien sea, he fallado. Perdóname por eso. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Por eso es que es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que es cristocéntrico, no es por motivación intelectual propia de una persona, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros ese entendimiento y convence a la persona. Cristo mismo lo dijo, y vendrá uno, el Consolador, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo, y convencerá al mundo de justicia, de pecado, de perdón y todas esas cosas. Convencerá, o sea, dejará saber que hay algo malo en nosotros, que necesitamos un cambio de dirección. Amén. Y también nos hace producir fruto verdadero de arrepentimiento. Amén. Eso es lo que hace el arrepentimiento. Ahora, lo que no es el arrepentimiento, lo que no es, y ahí lo tienen ustedes en sus hojas, lo que no es un sentimiento, es una decisión. El que siente, miente, sentimiento. No nos podemos ir por nuestros sentimientos. Nunca. Nunca, 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 nunca. Tenemos que irnos por convicción y por la verdad. Porque yo puedo sentir algo, y el pastor lo predicó claramente la semana pasada. Yo puedo creer o sentir hacer esto, pero si Dios me está pasando por un camino que Él mismo orquestó, y ese camino a mí no me gusta, yo tengo que ¿qué? Obedecer y seguir adelante. Pero si yo me llevo por mis sentimientos, yo voy a tratar de evadir eso y no seguirlo. Por eso que tenemos que vivir por la fe en Cristo Jesús y estar firme en su palabra y no por sentimiento. Tú puedes tener el mejor día de tu vida hoy y te pueden llamar por teléfono y te pueden dar una noticia que a ti no te gusta. O como ha pasado varias veces en esta semana con los pacientes que tengo yo. Un diagnóstico de cáncer, etapa 4, que hizo metástasis por todo el cuerpo y la persona tiene solamente 38 años de edad. Eso le cambia. Pero yo he visto como una noticia así a una persona que está firme en Cristo no lo mueve. Se mantiene firme. Se mantiene firme porque no se lleva por lo que siente, sino se lleva por la verdad. Amén. Entonces el arrepentimiento no es un sentimiento, es una decisión hecha en Él. No son ritos o ceremonias especiales, porque acuérdense, no es por obras. No se trata de las cuantas cosas tú haces, de que para obtener el perdón de Dios, no. No se trata de nada de eso, no se trata de hacer cosas externas. O pon tu mano aquí, o camina para allá, o dame, qué sé yo, no. Esto es algo interno, no tiene nada que ver con ceremonias, con ritos o algo especial. No es la reformación. La reformación es
enmendarse, pero no es un arrepentimiento genuino. No consiste en ser religioso. Ya hablamos sobre eso. Y eso nos pasa a nosotros cantidad de veces. Los fariseos del tiempo de Cristo eran extremadamente religiosos, pero aún eran hipócritas. Completamente. No eran, el estándar más grande que tenían los judíos del primer siglo eran los fariseos, pero eran hipócritas todos. Ellos jamás experimentaron el arrepentimiento genuino, y eso nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque ellos crucificaron a Cristo Jesús. ¿Ven? No es simplemente sentir remordimiento o derramar lágrimas, como dicen, lágrimas de cocodrilo. Hay una canción que me gusta que tiene eso, son cubanos, muy bueno. No derramar lágrimas de cocodrilo, sino un cambio, aquí viene, de actitud. Arrepentimiento es un cambio de dirección y un cambio de actitud. Y no es la tristeza del mundo. La tristeza del mundo es simplemente lamentar por el haber sido capturado. Eso es lo que uno siente, me agarraron. Ustedes ven todos esos presos que... No, tú te estás sintiendo así porque tú fuiste descubierto de que tú te robaste los taxes, o que tú fuiste el que te llevaste la vaca, o lo que sea. You were just found guilty. Te descubrieron. Eso fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas son descubiertas, pero no se arrepienten del crimen que se llevó a cabo, sino del hecho. También no es temor de pecar por los resultados, o sea, el castigo. Y no es cambiar de actitud para poder lograr cosas externas. Y esa es una de las motivaciones más grandes que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Déjame ver cómo yo me arrepiento para ver que yo puedo adquirir para mí. Y eso pasa y no podemos ser así. ¿Ok? Y ese, para terminar, el arrepentimiento es tan crucial para nosotros y es tan central, que cuando nosotros lo hacemos correctamente, con la motivación correcta, con el entendimiento correcto, vamos a apreciar más la gracia que cualquier otra cosa. Porque nosotros apreciamos más la gracia cuando más nos damos cuenta lo malo que somos. Porque si somos honestos, nos damos cuenta que tenemos problemas de control, tenemos problemas con el egoísmo, que juzgamos, que no somos honestos. Todas esas cosas pasan. Queremos lo que el otro tiene, codiciamos, hablamos cosas que no tenemos que hablar, juzgamos. Pero cuando reconocemos que el Señor todavía nos ama así, nos ayuda a apreciar la gracia. Pero cuando nosotros vemos nuestra condición, que el Espíritu Santo revela nuestra condición, decimos, wow, Señor, perdóname. Ahí viene el arrepentimiento. Porque aún yo siendo pecador, tú todavía me amas de esa manera. Para cerrar, hay una parábola que nosotros tanto conocemos, que era del fariseo y el publicano. Jesús está hablando sobre estas dos personas. El fariseo hablaba y le pedía al Señor, Señor, mírame como yo soy. Yo soy una persona que ayuno 2 veces a la semana. Imagínense, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Multiplique eso por 2. 104 veces al año. Yo doy mis diezmos a cada rato, yo hago esto, yo hago lo otro, pero yo no soy como este publicano que está aquí de este lado. Y el publicano, sabemos que era un publicano. Un publicano era el que recogía los impuestos para el pueblo romano, pero sabíamos y sabemos por la historia, no la historia bíblica, sino la historia secular, de que las personas que trabajaban para los romanos, que eran colectadores de impuestos, que colectaban los impuestos, ellos cobraban un poco más para darle a Roma lo que es de Roma y darse a ellos lo que es de ellos. Entonces ellos mismos, el publicano en esa misma parábola decía, Señor, tú sabes que yo soy pecador, perdóname, porque tú lo sabes, que yo soy pecador, perdóname, perdóname. Y él al final dijo, ¿quién se fue de ahí justificado? Pues el pecador, el publicano, el pecador que dijo públicamente perdóname. El publicano se fue justificado. ¿Por qué? Porque el otro estaba tan lleno de orgullo, de ego, de todas las cosas que había hecho, que él decía, oye, pero tú estás bien. Sí, se justificaba él mismo. Pero el publicano decía que no. Entonces,
Cuando nosotros reflejemos en nuestras vidas y en nuestro momento de oración, y el Señor nos traerá a nosotros, nos revela cosas en nosotros y te revelará cosas de otra persona, actitudes de otra persona, actitudes que están en ti mismo, pensamientos de otro, pensamientos que están en ti mismo. ¿Cuál es el momento de hacer? Señor, gracias por tu gracia, gracias porque tú nos amas a nosotros igual, pero Señor, perdónanos por nuestras acciones. El arrepentimiento, aunque la cruz, el sacrificio en la cruz es universal y está calificado para el perdón de pecado de todos nosotros hemos sido justificados, entienda eso, ese término legal, hemos sido justificados, hemos sido sellados en Cristo Jesús. Nuestra salvación está ahí, no se pierde, pero no se pierde porque tú hayas hecho algo, yo haya hecho algo, es por lo que Él hace. Nosotros pasamos de ser esclavos de la muerte a ser esclavos de Él, ¿ok? Y nuestra mira debe estar en Él, no en este mundo caído. Pero también todavía tenemos nuestras fallas porque tenemos nuestro proceso de santificación. Y si el cristianismo todos llegamos al mismo entendimiento que no es lineal, vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas. Pero en todo eso tenemos que pedirnos al Señor que nos perdone constantemente. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para ti. Y quédate para la próxima, que te prometo que será de gran bendición también. Que el Señor te bendiga.